En ese circuito se utiliza una electroválvula 3-2 de tipo monostable junto con un cilindro de simple efecto, todo operando bajo un sistema de control eléctrico de 24 voltios. El cilindro se extiende únicamente mientras el pulsador esté siendo presionado por el operador. Esto se conoce como un sistema de control directo, ya que el botón activa de forma inmediata la válvula sin necesidad de componentes adicionales o lógicos que intervengan en el proceso. En este circuito se implementa un sistema de control indirecto utilizando un relé, lo que permite una mayor versatilidad en el manejo de los componentes eléctricos. En lugar de que el pulsador active directamente la electroválvula, su función es energizar un relé identificado como K1. Al presionar el botón se cierra el circuito que alimenta la bobina del relé, lo cual provoca el cierre de sus contactos y como resultado se activa la electroválvula conectada. Una vez que la electroválvula es accionada, se permite el paso del aire comprimido hacia el cilindro causando que el vástago se extienda. En este sistema se emplea una válvula biestable que tiene la particularidad de mantener su posición incluso después de soltar el botón que la activa. Eso significa que no es necesario mantener el pulsador presionado para que el cilindro continúe extendido. Al accionar el botón, la corriente eléctrica pasa directamente hacia la bobina Y1 activando la válvula y permitiendo el paso del aire al cilindro, lo que provoca que el vástago se extienda. Dado que la válvula conserva su estado tras la activación, el cilindro permanece extendido hasta que se envía una nueva señal. Para que el sistema vuelva a su estado inicial y el cilindro se distraiga, es necesario activar una segunda bobina presionando otro botón que invierta la posición de la válvula. En este circuito se controla un cilindro de doble efecto utilizando una válvula 5-2 de tipo biestable, la cual permite mantener su posición incluso después de la que se deja de presionar el botón. Para mover el cilindro se utilizan dos pulsadores, uno para extenderlo y otro para retraerlo. Cada botón activa un relé identificados como K1 y K2, los cuales a su vez envían corriente a las bobinas Y1 y Y2 respectivamente. Al presionar uno de los pulsadores se energiza la bobina correspondiente y la válvula cambia de posición, permitiendo que el cilindro realice el movimiento deseado. La válvula permanece en ese estado hasta que se envía una nueva señal desde el segundo pulsador, lo que permite alternar entre avance y retroceso sin necesidad de mantener presionado ningún botón. Este tipo de control ofrece mayor comodidad y estabilidad. En este montaje el sistema está diseñado para que el cilindro se extienda al presionar un botón de forma manual, pero regrese automáticamente una vez que completa su recorrido. Cuando el cilindro llega al final de su carrera, un sensor detecta su posición y envía una señal que activa la bobina Y2. Esta bobina cambia la posición de la válvula, lo que provoca el retroceso del cilindro sin necesidad de que el operador intervenga nuevamente. Este tipo de automatización simplifica el proceso y mejora la eficiencia. Este circuito está diseñado para que el cilindro realice un movimiento continuo de avance y retroceso de forma automática una vez que se pone en marcha. Una vez iniciado el ciclo no se requiere intervención del operador, ya que los sensores ubicados en los extremos del recorrido del cilindro detectan su posición y se encargan de activar de manera alternada las bobinas Y1 y Y2. Gracias a esta conmutación automática, el cilindro repite su movimiento de forma cíclica y constante. En este circuito el cilindro solo se pone en funcionamiento cuando se presionan dos botones al mismo tiempo. Esto se debe a que ambos pulsadores están conectados en serie dentro del circuito eléctrico, lo que significa que la corriente solo puede fluir si los dos están activados al mismo instante. Cuando esto ocurre, se energiza la bobina Y1 y se permite que el cilindro se extienda. En este sistema el cilindro puede activarse al presionar cualquier de los dos botones disponibles, ya que ambos están conectados en paralelo. Eso significa que no es necesario accionar ambos al mismo tiempo, con solo uno basta para que el circuito se cierre. Al pulsar cualquiera de ellos se envía corriente a la bobina Y1, lo que activa la válvula y permite que el cilindro se extienda. En este circuito, una vez que se presiona el botón de inicio, el cilindro permanece activo sin necesidad de mantener el botón presionado. Esto se logra mediante un relé que al activarse se mantiene energizado por sí mismo a través de un contacto de autorretención. Gracias a esta configuración, el cilindro continúa funcionando de forma estable. Para detener el movimiento y apagar el sistema simplemente se debe presionar el botón de paro, el cual interrumpe la corriente y desactiva tanto el relé como la válvula, haciendo que el cilindro se retraiga o se detenga según el diseño.
Este circuito está diseñado para que el cilindro permanezca activo durante unos segundos después de soltar el botón de inicio. Esto se logra mediante un temporizador que, una vez activado, mantiene la alimentación de la bobina Y1 durante un tiempo previamente programado. Así, aunque el botón ya no esté presionado, la válvula sigue en posición de trabajo y el cilindro permanece extendido por ese breve lapso. Una vez que el tiempo se cumple, el temporizador interrumpe la señal, desenergiza la bomba y permite que el cilindro regrese a su posición inicial. En este circuito, al presionar el botón de inicio, el cilindro no se activa de forma inmediata. En su lugar se activa un temporizador que comienza a contar un intervalo de tiempo previamente establecido. Solo cuando esta cuenta regresiva finaliza, se envía corriente a la bobina de la válvula, lo que permite que el cilindro no se extienda. Es importante destacar que si el botón se suelta antes de que termine el tiempo programado, el temporizador se reinicia o se anula y por lo tanto no ocurre ninguna acción. En este sistema, dos cilindros trabajan en conjunto para realizar una secuencia completamente automática. Primero, el cilindro A se extiende seguido por el cilindro B. Una vez que ambos han alcanzado su posición final, el cilindro A se retrae y finalmente lo hace el cilindro B. Toda esta secuencia ocurre de forma ordenada gracias a sensores ubicados estratégicamente, los cuales detectan la posición de cada cilindro y activan los pasos siguientes en el momento adecuado.